Mitomanía de los sexos. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Ellas manejan peor que ellos. Los machos necesitan, por razones biológicas, tener más relaciones sexuales que las hembras. Las minas son histéricas. Los tipos son violentos. Las mujeres son más detallistas. Los varones son mejores líderes. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Sabemos que no siempre existieron ciertas realidades, que tecnologías como el automóvil o la electricidad son inventos bastante recientes. Del mismo modo, hay ideas y conceptos sobre las divisiones entre los seres humanos que datan de pocos siglos atrás. No siempre los seres humanos se pensaron divididos en naciones, en culturas o en razas. Pero con el sexo todo es diferente. Sexo y sexos hubo siempre. Es simple, sin sexo y sin deseo la humanidad habría desaparecido. De ahí emana su poder, y el poder de ocultar una historia, la historia de cómo pensamos sobre los sexos. Ni la sexualidad ni las relaciones entre varones y mujeres se reducen a la reproducción. Sin embargo, algunos hechos de la reproducción biológica, solo las mujeres tienen útero, por ejemplo, y paren. Solo ellas pueden amamantar. Se convierten en metáforas que ordenan buena parte de las relaciones entre los sexos, en la casa, en el trabajo y en la política. Ahora bien, solo las mujeres tienen partos, pero no es cierto que solo ellas tengan hijos. Solo las mujeres amamantan, pero no es cierto que solo ellas puedan alimentar a sus hijos y cuidar de ellos. Se trata de una larga y vertiginosa historia. Es posible que miles de años atrás, cuando los seres humanos vivían en la caza y la recolección, hayan considerado necesaria una división sexual del trabajo. Es más sencillo que salga a cazar el que no queda embarazado, el que no debe alimentar a una prole numerosa. ¿Por qué sobre esa división se generó una creencia extendida y perdurable de superioridad y masculinidad? ¿Por qué se urdieron leyes, industrias y sistemas políticos que colocaron a los varones en los lugares de decisión y de valoración social y a las mujeres, en cambio, en escenarios carentes de protagonismo público? Y esto no solo se impuso en las más diversas sociedades. Hoy en día, ninguna división del trabajo podría justificar en ningún sentido aquella desigualdad, que sin embargo continúa presente en hechos brutales y en gestos cotidianos. En pequeñas, pero no siempre inofensivas, humoradas machistas o simplemente en malentendidos que se reiteran una y otra vez. Esa división fundamental del mundo entre varones y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, se prolonga a objetos y prácticas. Jugar al fútbol es cosa de hombres, preparar la comida, cosa de mujeres. Hasta los colores tienen género. Los estereotipos sobre qué es de ellos y qué es de ellas trascienden las desigualdades de cualquier tipo e impregnan nuestra visión del mundo. Ver a una mujer hacer algo de hombres y viceversa genera incomodidad o rechazo. Hemos construido una jaula para nosotros mismos, de hierro, sólida y persiste. Pero cabe que nos preguntemos si persiste idéntica. Claro que no. Estamos en una época de transición, una época en que todos los estereotipos de género tambalean y las mitomanías sobre las mujeres y los varones pierden parte de su antigua potencia. Y no bien escribimos que una cosa es de ellos o de ellas, surgen contraejemplos a la velocidad del rayo. Los torneos de fútbol femenino, los hombres que se volvieron grandes cocineros hogareños, las 5 gobernadoras argentinas, los papás que pasean bebés en sus cochecitos. El ADN no explica nada, del sexo al género, o de la biología a la cultura. Pensemos un poco en los conceptos que nos ayudan a ver las divisiones entre los seres humanos. Cuando nos referimos a los sexos, solemos aludir a la distinción biológica entre hembra y macho. En cambio, cuando nos referimos al género, estamos nombrando las construcciones culturales de lo masculino y lo femenino. Mientras el sexo alude a algo tan sencillo como la genitalidad,
El género abarca algo tan complejo como la cultura. ¿Qué es lo masculino? Ser fuerte, racional, violento, poderoso. ¿Qué es lo femenino? Ser bella, dulce, emocional, sumisa. Sean cuales fueren en cada sociedad los estereotipos sobre lo masculino y lo femenino, hay algo que debemos entender. Nunca todas las personas de cada sexo encajan a la perfección en los estereotipos de género, y a veces desencajan. La distinción entre sexo y género es clave porque, si bien la constitución física de los seres humanos no presenta variaciones significativas entre culturas a lo largo del tiempo, las ideas sobre lo masculino y lo femenino cambian con el paso de los años. Y son distintas en cada sociedad, e incluso dentro de una misma sociedad. Todo esto no debe confundirse con la identidad de género o la orientación sexual. Los varones o mujeres con orientación homosexual no son en bloque más ni menos masculinos o femeninos que otras personas de su mismo sexo. Lo mismo sucede con las personas cuya percepción de sí mismos no coincide con su genitalidad. Estos aspectos no deberían confundirse, y sin embargo se confunden todo el tiempo. Nuestra mirada está fomentada para ver siempre dos, varón y mujer, y no desplaza o amplía su lente. Y si no desplaza o amplía su lente, será incapaz de captar las complejidades que existen en el mundo real. Los machos y las hembras se transforman culturalmente en hombres y mujeres. Sin embargo, ningún varón tiene asegurado su prestigio masculino. Si acepta el mandato social de ser un macho, deberá hacerse cargo de una serie de prerrogativas, privilegios que también son prescripciones, con todo lo que eso implica. Lo contrario de un macho es alguien poco hombre, una condena. Lo mismo sucede con las mujeres y su feminidad. Hay un poderoso mandato social que recae sobre la buena madre o la buena esposa. Una mujer siempre puede ser acusada de machona, estigma fatal. Las reglas culturales sobre el comportamiento considerado normal caracterizan al hombre con mayúscula. Hombre se ha usado y se usa como sinónimo de ser humano. Extraño porque desde esta perspectiva ser mujer sería otra cosa. Pero no se trata solo de palabras. Cualquier comportamiento femenino aparece como una distorsión, desvío o patología respecto de esa normalidad. Lo racional es muchas veces adjudicado al proceder masculino, mientras que las mujeres serían demasiado emotivas, o dicho más brutalmente, locas. Un varón emotivo, poco racional, para aquel estándar es otra calamidad. ¿Pero acaso podemos asegurar que existen personas que de verdad son solo racionales y otras que son solo emocionales? ¿O esto no es otra cosa que una de las innumerables ficciones de género? Las diferencias entre varones y mujeres dieron lugar a algunos de los mitos más eficaces de la historia de la humanidad. Mitos en el sentido de creencias sociales que no siempre encierran verdades comprobables. A veces son medias verdades, un modo verosímil de la falsificación. Son eficaces por su capacidad para expandirse por distintas sociedades y culturas. No hay una sola persona incapaz de describir lo que se espera de los varones y de las mujeres en su comunidad. Podrán hacerlo incluso quienes desafían estos mandatos. Pero ninguna de esas diferencias es esencial, ya que no dependen de la biología o del ADN. De una cultura a otra y de una época a otra varían los rasgos de aquello que se considera típico de lo femenino o lo masculino. El mandato de la virginidad hasta el matrimonio se imponía sobre las mujeres en diversas culturas, mientras que para los varones regía el mandato opuesto. A primera vista parece mucho más interesante el mandato que pesa sobre los protodominadores y los insta a una temprana iniciación sexual. Hasta no hace mucho esta podía tener lugar en un prostíbulo. Sin embargo, estos pichones de gavilán se formaban en algo que, por el hecho de ser una obligación, se degradaba. Parece mejor tener relaciones sexuales con la mujer amada si así se lo desea. Pero si ya hemos dicho que las mujeres amables lo tienen prohibido,
qué hacer. Ser macho entonces sería ir de putas, acostarse con mujeres de menor nivel, entre comillas todo esto, o incluso violarlas. La violación en ciertas culturas, en ciertos momentos, define la masculinidad. La mujer queda así convertida en puro objeto, en mero instrumento de validación de la hombría. Nosotros mismos en un tiempo de cambios. Estamos en un momento histórico de transición. Este es así, un libro de transición, escrito por autores y para lectores que estamos cambiando. Es evidente tanto que las relaciones entre varones y mujeres eran diferentes en la generación que nos precedió, como que siguen cambiando de vuelta. Estamos en un momento histórico de transición. Este es así, un libro de transición, escrito por autores y para lectores que estamos cambiando. Es evidente tanto que las relaciones entre varones y mujeres eran diferentes en la generación que nos precedió, como que siguen cambiando en las nuevas generaciones. Pero también es cierto que nosotros hoy, y hace 20 años, no pensamos ni sentimos de modo idéntico la sexualidad, la división del trabajo doméstico, los roles de las mujeres y varones en la economía, ni la homosexualidad. Nosotros estamos cambiando. No se trata solo de un cambio ideológico, en el sentido de que las concepciones generales, filosóficas, sobre las relaciones entre varones y mujeres se modificaron mucho para algunas, mientras que otros continúan sosteniendo una visión similar. Se trata de un cambio de la sensibilidad, en el sentido de que nuestra experiencia concreta de las relaciones de pareja, de trabajo, de amistad, se están modificando en este mismo momento. También cambian algunos discursos institucionales y mediáticos, mientras otros actúan como hace medio siglo atrás. No todo cambia. Cada uno de nosotros pertenece a una generación específica, lo que incide en el modo de pensar las cuestiones de género. Alejandro recuerda muy bien cómo en los años 70, cuando era niño, los adultos fumaban en los hospitales. Los hombres esperaban fuera de la sala de parto. El peso del cuidado cotidiano de los hijos recaía por completo sobre las madres. El divorcio aún parecía una novedad. Cuando nacieron sus propios hijos, en el pasaje de un milenio a otro, solo se podían cambiar pañales en baños de mujeres, ya fuese en aeropuertos o en shoppings. Con sus amigos a veces comentan que los varones argentinos nacidos en los años 60 y 70 son una generación de transición. Una generación con amigos que tienen diferentes orientaciones sexuales. Una generación, sin embargo, que en los estadios de fútbol insulta a los adversarios diciendo que son todos putos. Los valores de la igualdad de género cambian a ritmos diferentes entre el saber y el hacer, entre un grupo de personas y otro, en la vida cotidiana y en las instituciones. Desde muy chica, Eleonor escuchó ideas contradictorias respecto de qué significaba ser una niña. Creció entre la imagen de Mafalda y la de Susanita, cuando más de la mitad de las mujeres todavía no trabajaban. Mucho ruido. Cuando más de la mitad de las mujeres todavía no trabajaban, pero ya comenzaban a poblar las universidades. A veces escuchaba a algún pariente desafiar a su padre, casi como cuestionando su virilidad. ¿Para cuándo el varoncito? Entonces percibía que a sus dos hermanas y a ella, el hecho de ser niñas, las ubicaba en un lugar deslúcido, frente al canon imperante de procrear varones. En los años 70, las niñas no fantaseaban con ser presidentas, policías ni futbolistas. Pero ya había directoras de cine, médicas y arquitectas. Cuando nació su hija, su valiente compañero casi se desmayó de pánico en la sala de parto, impactado frente al tamaño de la aguja de la anestesia peridural. Eleonor y sus amigas estudiaron a la par de sus contemporáneos. Trabajaron, criaron hijos, manejaron su dinero, viajaron. Reconocen con
que respecto de sus abuelas han recorrido un largo camino, muchacha. Pero también que sus hijas son bastante más autónomas que ellas. De vez en cuando se preguntan por qué hay tantos varones perplejos. Y aunque muchas son sociólogas, aún no pueden predecir cuánto tiempo más llevará poder vivir las transformaciones de género sin violencia y con alegría. Los autores de este libro pertenecemos a la misma generación, nos dedicamos a las ciencias sociales, compartimos amigos y amigas y somos heterosexuales. Cuando éramos chicos, los gays y las lesbianas vivían sus deseos a escondidas. Cuando crecimos, acompañamos la salida del closet de gente querida. Celebramos junto con ellos la sanción de la ley del matrimonio igualitario en Argentina. También vimos gente indignada frente a estos casamientos. Hoy vemos crecer a las nuevas generaciones con cada vez menos etiquetas acerca de lo que corresponde hacer por el hecho de ser niños o niñas. A pesar de tantas cosas en común, cada uno adquirió a lo largo de su historia personal una perspectiva diferente. Entre otras cosas, porque Eleonor es mujer y Alejandro varón. Y, como todo el mundo, viven vidas atravesadas por la pertenencia de género. Para ninguno esto representa un mayor o menor valor ni justifica algún tipo de desigualdad. Pero nos parece obvio que implica una diferencia. Una diferencia que talló nuestra experiencia de vida, que nos llevó a desarrollar distintos puntos de vista sobre qué significa ser hombre o mujer en nuestra sociedad y que, por todo eso, contribuyó a la escritura de este libro. En nuestras vidas privadas y públicas, la desigualdad de género se conversa, se negocia, se discute, se modifica. A veces. Pero en ocasiones, incluso quienes estamos más alerta, no percibimos ciertas desigualdades y sus efectos. O nos parecen naturales, o a pesar de percibirlas, no encontramos del otro lado un interlocutor receptivo para plantear las tensiones sin poner en riesgo vínculos que sentimos significativos. La clave es que haya posibilidad de confrontar, negociar y acordar. Que no haya imposiciones de unos hacia otros y que no haya exclusiones. Obviamente han cambiado y cambiarán tanto las mujeres como los varones. Cuando las ciencias sociales explicaban que la dominación es relacional, quieren decir que se construye o se hace de a dos o incluso de a más. Nunca es algo que concierne solo a uno. Pero tampoco se acota a nuestras interacciones íntimas. También se fabrica en la escuela, en la iglesia, en la oficina. Forma parte de la vida en sociedad y la determina. Y en cualquiera de estos ámbitos las relaciones están atravesadas por desequilibrios de poder. Son relaciones que pueden transformarse. Por suerte, o mejor dicho, gracias a muchas luchas, han cambiado la forma de concebir qué es lo apropiado para ellos y para ellas. A pesar de estas transformaciones, hay algo que todavía permanece. No se conoce ninguna sociedad que haya dejado atrás la totalidad de los estereotipos y las jerarquías de género que la atraviesan. La fuerza de la tradición a veces se impone a la del cambio. ¿Cuánto ha cambiado y cuánto persiste aún de lo viejo? Existen al mismo tiempo, se entrelazan. Hay distintos cambios en diferentes grupos sociales. Nunca faltan quienes consideran como una degradación los avances en cuanto a igualdad y libertad. Y hay fenómenos que parecen ser a veces causas y a veces consecuencias del cambio. Por ejemplo, el aumento de los niveles educativos de las mujeres o la extensión del uso de métodos anticonceptivos. Si las mujeres de clase media concurren a las universidades, viven más años y tienen menos hijos que sus abuelas. Es lógico que la vida doméstica no cubra la totalidad de sus expectativas. Los ciclos económicos también impulsaron cambios. El modelo del varón proveedor estalló hace tiempo. Los periodos de recesión aceleraron la incorporación de mujeres en el mundo laboral. La vida urbana torna innecesaria y vetusta la antigua división sexual del trabajo.
Todos estos cambios tienen un anclaje en otros que se produjeron con la mayor participación de las mujeres en la vida social. Las mujeres cambiaron y la masculinidad se vio interpelada. Estamos en un punto de inflexión, de no retorno. Nuestras vidas se transformaron. Acerca de este libro, ¿cómo salirnos de la jaula de las mitomanías? Este libro quiere ser una pauta de lanza que contribuya a demoler las antiguas creencias que sostienen la desigualdad y convierten las diferencias en estereotipos. Y por eso se pregunta por qué siguen estando tan naturalizadas en el lenguaje coloquial o hasta qué punto las prácticas han cambiado. ¿Hasta qué punto podemos decir, ahora que las mujeres son ministras y presidentas, empresarias, científicas e ingenieras, que la desigualdad se ha revertido? ¿Y hasta qué punto podemos preguntarnos cómo persiste nuestro lenguaje de todos los días en nuestras propias prácticas, para no mencionar la violencia de género, la violencia doméstica o los femicidios? Violencia que, como mencionamos, no se despliega en una sociedad ajena a los cambios, sino en el contexto mismo que los incluye y propicia. Un estereotipo puede dejarnos en offside, como si postuláramos una verdad pasada de moda. Los cambios y avances se entremezclan, conviven y confunden con viejas estructuras que persisten, aunque no siempre seamos conscientes de esa persistencia. Tenemos que abrir la puerta y abandonar la jaula de nuestras creencias. ¿De qué materia está hecha esa jaula? Si nos detenemos a pensar, nos sorprenderá reconocer el enorme peso que tiene nuestro lenguaje en esa trama. Las palabras poseen una intensidad muchas veces difícil de imaginar. Nuestra manera de hablar del sexo, de las diferencias entre varones y mujeres, tiene el poder de hacer el amor con palabras, pero también hacer la desigualdad con frases hechas, acercar, incluir, comprender, pero también estigmatizar, condenar y señalar. Como de costumbre, los escépticos afirman que hay que ver para creer. Sin embargo, en el universo de la sexualidad, del género, de los deseos, en el universo de las instituciones y de las leyes, las cosas funcionan de un modo muy distinto. Hay que creer para ver. Según lo que creas, así será tu modo de mirar. El modo en que miramos incide en lo que vemos, en los significados que atribuimos a eso que vemos, y también en lo que se convierte en invisible, lo esencial. Nuestro lenguaje nos impulsa a creer que lo esencial es lo biológico. Pero eso ya es una creencia. En realidad necesitamos pensar y mirar de otro modo. Cambiar nuestras palabras para cambiar el sesgo del poder. No para tomarlo, sino para distribuirlo. Queremos deshacer las frases hechas para construir miradas abiertas a la comprensión. Interpretar el lenguaje para transformarlo. Transformar el lenguaje para abrir la puerta de la jaula. Por eso nos propusimos realizar una crítica incisiva contrastando los mitos de sentido común, comparando el lenguaje coloquial y las creencias populares con información y análisis tomados de las ciencias sociales. El libro está organizado en capítulos sobre temas relacionados con el sexo y el género, y todos retoman frases usadas en las conversaciones cotidianas. Queremos apelar tanto a la ironía como a los datos estadísticos, al humor y al conocimiento de culturas diferentes. Y si alguien cree que el lenguaje de género nos conlleva riesgos, desde ya le advertimos que tiene en sus manos un objeto muy peligroso. En cada capítulo, al igual que en las mitomanías ya publicadas, habrá un listado de frases conocidas que serán criticadas. Las frases, los varones son más inteligentes que las mujeres, o la biología produce diferencias esenciales entre varones y mujeres, son estereotipos flagrantes. Pero cabe señalar que una frase como no hay diferencias entre hombres y mujeres no les va a saga. Las frases que estigmatizan a las mujeres, los homosexuales, las y los travestis o los transexuales revelan que las desigualdades de género se asientan sobre un lenguaje que, por machista que sea, tiene una vigencia impresionante en la estructuración de la sociedad. Hay frases que generan estereotipos sobre los varones tiempo al tiempo. El conjunto del libro busca desarrollar una crítica del sentido común sobre las relaciones entre varones y mujeres.
del machismo, de la naturalización, de la diferencia y de la desigualdad, de la violencia, de la estética hegemónica, de las formas de discriminación, de la biologización de fenómenos culturales. El estado actual de la investigación sociológica, filosófica, histórica y antropológica provee grandes aportes que contradicen muchas de las creencias populares. Sin embargo, ese conocimiento ha llegado solo de manera parcial y fragmentaria a los lectores interesados. Contribuir con un libro y con diversas intervenciones culturales a desarmar ese lenguaje es una tarea urgente. Creemos que este trabajo no es en absoluto un objeto aislado, sino que ingresa en una amplia red alimentada por artistas, periodistas, académicos y organizaciones sociales que cotidianamente trabajan en esta misma dirección. Pensamos que puede ser un aporte especial a la hora de sistematizar muchos elementos cruciales para esa tarea múltiple y colectiva. Debemos alertar al lector respecto de un punto. Estas páginas contienen escenas de machismo explícito. A veces permitiremos que, con toda su brutalidad, el lenguaje coloquial emerja a la superficie para poder analizarlo y desarmarlo, ya provenga de la calle, de las vivencias personales o de los medios. Tomaremos el toro por las astas, sin rodeos. Pero no solo nos ocuparemos del machismo clásico, sobre todo nos concentraremos en cómo funcionan estas relaciones en el mundo actual y en las ambivalencias de las transformaciones que estamos viviendo. Por eso no es un texto unidireccional, y más bien apunta a ampliar la libertad y la igualdad rompiendo anteojeras. No se trata de reemplazar unas anteojeras por otras, no se trata de promover el embrismo, un hipotético machismo al revés, una supuesta ostentación de poder femenino. Se trata de invitar a una reflexión colectiva acerca de qué conceptos necesitamos replantear y por qué caminos. Por eso no es un libro sobre las mujeres. Algunos de los temas que nos preocupan fueron abordados por hombres expertos acerca de ellas. Las dos diferencias principales radican en que este texto habla de ellas y de ellos. Hace preguntas y ofrece información sobre la relación entre unas y otros. Y está escrito por un hombre y una mujer, a partir de conversaciones y discusiones y de la reflexión compartida. Somos una mujer y un varón que intentamos desmitificar a unos y a otros, revisar sus relaciones, identificar fisuras en los roles y estereotipos que se reinventan como si fueran obra de la naturaleza. Somos seres imperfectos. Y sabemos que, aunque haya cosas relativamente sencillas de escribir y de leer, eso no significa que sean fáciles de llevar a la práctica para nadie. El problema es que saber algo no equivale a incorporarlo o hacerlo realidad. No podemos afirmar, por tanto, que un libro, este libro, pueda cambiar a una persona o a miles. ¿Cómo saberlo? Escribir nos ayudó a comprender conflictos y tensiones que hemos atravesado o que hemos visto, en nosotros y en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en los diarios, en las novelas, en el cine. Este libro aborda esas tensiones y transiciones en las relaciones entre varones y mujeres. No daremos recetas por una razón, no las tenemos. Tampoco buscamos prescribir de qué manera se puede ser más feliz. La libertad como horizonte remite a otra concepción de la humanidad, que no esconde tensiones. Como decía Simone de Beauvoir, no definiremos las oportunidades en términos de felicidad, sino en términos de libertad.